Ok, hoy vamos a ver las etnias de Costa Rica para el examen de sociales. Y al final vamos a hacer un cuestionario sobre lo que aprendimos. Vamos a ver que las etnias de Costa Rica son 8. Chorotegas, malecus, huetares, cabécares, bribrís, térrabas, negabes, bruncas o borucas. Otra vez. Chorotegas, malecus, huetares, cabécares, bribrís, térrabas, negabes, bruncas o borucas. Vamos a aprendernos de cada uno de ellos qué idioma hablaban, dónde se ubicaban, las viviendas, cómo era su economía y su cosmovisión, es decir, todas sus creencias. Entonces, vamos a ver que la gran mayoría de estas etnias se ubicaban en Punta Arenas. Entonces, vamos a ver primero las que se ubicaban en Punta Arenas primero y después las demás, para que se las aprenda más fácil, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vean. Los huetares estaban en una parte de Punta Arenas, que era Quepos, y también una parte de San José, que es Puriscal. Entonces, si a usted le digan en que se ubicaban en Quepos y en Puriscal, están hablando de huetares. Los cabécares también se ubicaban en Punta Arenas, en Buenos Aires, y también se ubicaban en Talamanca. Los cabécares también se ubicaban en Punta Arenas, Buenos Aires, los térrabas, ¿ok? Los térrabas, al igual que los cabécares, también estaban en Punta Arenas, Buenos Aires. Y los térrabas estaban dentro de una reserva que se llama Boruca Térraba. Boruca Térraba. Vamos a ver otros que también estaban en Buenos Aires, de Punta Arenas. Los bruncas o borucas. ¿Ok? Entonces vamos a ver todos los que están en Buenos Aires de Punta Arenas. Los cabécares, los térrabas y los bruncas o borucas estaban en Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Ok? Ahora vamos a ver otros que están en Punta Arenas, pero están como en otra parte de Punta Arenas. Los negabes están en Punta Arenas, pero en una parte que se llama Cotobruz y Corredores. Entonces, si le digan cuál etnia estaba en Cotobruz y Corredores de Punta Arenas, usted va a decir negabes. ¿Y cuáles son etnias? Estaban en Punta Arenas, pero en Buenos Aires, bruncas o borucas. Los térrabas, que están en la reserva Boruca Térraba. Los cabécares. Y otros que estaban en Punta Arenas, pero estaban en Quepos y en San José, en parte Puriscal, eran los huetares. Ahora vamos a ver dónde se ubicaban los demás. Los chorotegas, en Guanacaste, en la reserva Matambú. Los malecus, en Alajuela, en el cantón San Rafael de Guatuso. El cantón San Rafael de Guatuso está en Alajuela. Vamos a ver. Los bribrís están en Limón, en una parte que se llama Talamanca. Bribrís en Limón, una parte en Talamanca. Muy importante, los bribrís son el grupo más numeroso del país. Es decir, los que más número hay de indígenas. Entonces, ¿cuál es el grupo más numeroso del país? Los bribrís. Y el grupo más pequeñito del país, los malecus. Grupo más grande del país, bribrís. Grupo indígena más pequeño del país, malecus. Ok, entonces ahora vamos a hacer un repaso cada uno del idioma, la ubicación, las viviendas y su economía. Ok, vamos a ver. Los chorotegas perdieron su idioma nativo, entonces hablan solo español. Los malecus sí hablan malecu y español. Los huetares también perdieron su idioma nativo y ahora hablan español. Los cabécares hablan cabécar. Los bribrís, el idioma bribrí. Los térrabas hablan español porque también perdieron su lengua natal.
Los négaves hablan négabe, pero está casi extinto. Y los bruncas hablan boruca o brunca, que también está casi extinto. Entonces veamos cuáles perdieron su idioma natal. Los térrabas ya no tienen su idioma natal, perdieron, solo español hablan. Los huetares también perdieron su idioma, entonces también solo hablan español. Y los chorotegas también perdieron su idioma y solo hablan español. Entonces los chorotegas, los huetares y los térrabas perdieron su idioma nativo y ahora solamente hablan español. Ok, ahora vamos a ver cada uno. Ok, vamos uno por uno ahora. Los chorotegas, el idioma español, perdieron su idioma nativo. Los chorotegas se ubican en Guanacaste, en una reserva que se llama Matambú. La vivienda de ellos eran hechas con hojas de palma y caña. La economía, es decir, a qué se dedicaban ellos, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y a la venta de artesanías. Vamos a ver su cosmovisión, es decir, sus creencias. Ellos eran de religión politeísta, es decir, ellos creían que los chorotecas creían que había muchos dioses. Ejemplo de esos dioses, dice que había uno que le llamaban Tipo Tani. Después otro que se llamaba Nembitía y otro se llama Nenguitamali. Tipo Nani, Nembitía y Nenguitamali. Esos eran los dioses que ellos creían que existían. Vamos rápidamente por los malecus. Malecus, idioma, hablaban malecu y español. La ubicación de los malecus en Alajuela, en el cantón San Rafael de Guatuso, que está en Alajuela. Dice que es el grupo indígena más pequeño del país, los malecus. Las viviendas eran palenques. Eran techos de palma sin paredes, ¿ve? Eran palenques, eran techos hechos de hojas de palma sin paredes. La economía de los malecus era agricultura, cacao, frijoles, banano. También hacían ganadería, venta de artesanías y turismo. ¿Cuál es la cosmovisión de los malecus? Bueno, los malecus enterraban a los muertos en un área de la vivienda. Y los malecus también usaban plantas con fines espirituales para ungir a los muertos. Entonces, ve, los malecus utilizaban plantas para ungir a los muertos. Y también enterraban a los muertos en una área de la vivienda. Vamos a ver los huetares. Los huetares, el idioma es español porque perdieron su idioma nativo. Se ubican en Punta Arenas, en Quepos y en Puriscal, en las reservas Zapatón y Quitirricí. Zapatón y Quitirricí. Entonces, si a usted le dicen que son una etnia que se ubica en Quepos y en Puriscal, en las reservas Zapatón y Quitirricí, huetares. Las viviendas de los huetares, ¿cómo eran? Eran en forma cónica, como de cono, ¿ve? Como una canasta. Entonces, las viviendas en forma cónica, como canasta, eran de los huetares. La economía, bueno, los huetares se dedicaban a la agricultura, a la artesanía, también a la ganadería. ¿Qué cultivaban los huetares? Maíz. ¿Y qué artesanías hacían? Hacían canastas, macetas. Vamos a ver la cosmovisión de los huetares, lo que ellos creían. Plantas para limpieza espiritual. Casi todos creían en plantas para limpieza espiritual. Hacían actividades como chichada, transporte de carga y la fiesta del maíz. Entonces le preguntan, ¿cuál etnia de Costa Rica hacía la fiesta del maíz? Entonces, usted va a decir huetares. Eran los que hacían la fiesta del maíz. Ahora vámonos por los cabécares. El idioma, cabécar. La ubicación de los cabécares están en Punta Arenas, Buenos Aires. Y también en una parte de Talamanca. La vivienda de ellos era grande y redonda, con hojas de palma y caña. Acuérdense que casi todo el mundo, todos los indígenas construían con hojas de palma y caña. La vivienda de los cabécares era grande y redonda. La economía. Ellos también se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la artesanía. También hacían chicha,
que es una bebida a base de maíz. Vamos a ver qué agricultura, que sembraban los cabécares. Café, plátano, y también hacían de artesanía en canastas, mochilas. Vamos a ver la cosmovisión de los cabécares. Creen en Jaguá o Suquia. Jaguá o Suquia son chamanes. Los chamanes eran curanderos, o sea, que hacían medicinas y creían en espíritus, ¿ok? Entonces, eran especialistas en la medicina y era intermediario entre la sociedad y los espíritus. Esos eran los chamanes, Jaguá y Suquia. Entonces, ellos se le dicen, ¿creen en Jaguá o Suquia? Tenían una vivienda grande y redonda. Eran de Punta Arenas, Buenos Aires. Su idioma era cabécares. Ok, ahora vamos por los bribris. Los bribris, el idioma bribri. Se ubican en Limón, una parte que se llama Talamanca. Ok, Talamanca, los bribris. Es el grupo más numeroso del país, o sea, es el grupo de indígenas más numeroso que hay en el país. Entonces, ¿cuál es el grupo más numeroso de indígenas que hay en el país? Los bribris. ¿Y cuáles eran los números, los grupos indígenas más pequeño o menos numeroso del país? Los malecos. Los que menos habían, malecos. Y los que más hay, bribris. Y los que más hay, bribris. Ahora vamos a ver la vivienda de los bribris. Dicen que son de gran tamaño, hechas con hojas de palma y caña. Las actividades económicas de los bribris, agricultura como maíz, frijoles, cacao, plátano, casi todos sembraban lo mismo. Casi todos los indígenas, maíz, frijoles, cacao, plátano. La ganadería, la gran mayoría hacía ganadería de cerdos, también cuidaban aves. Y también se dedican al turismo y a hacer artesanías. ¿Cuáles artesanías? Canastas, hamacas, ropa, ¿ok? Todos ellos se dedicaban a hacer esas cosas. La cosmovisión de los bribris, es decir, las creencias. Ellos les daban culto a Sibo o a Cibú. Sibo y Cibú es el creador, o sea, es Dios. Para lo que nosotros es Dios, ellos les decían Sibo o Cibú. Dice que respetan el poder de los aguapa. ¿Qué son aguapa? Son chamanes. ¿Y qué son los chamanes? Son líderes religiosos que hacen curaciones y creen en espíritus. Hacen limpieza con plantas y esas cosas. Entonces, cuando usted le digan, respetan el poder de los aguapa o chamanes, le hacen culto a Sibu o a Cibú. Le dice que las viviendas son de gran tamaño, que se ubicaron en Talamanca, que es el grupo más numeroso del país, bribris. Ahora vámonos con los terrabas. Los terrabas hablan el idioma español, porque ellos perdieron su lengua nativa, los terrabas. ¿Dónde se ubican los terrabas? En Punta Arenas, Buenos Aires. En la reserva Boruca, Terraba. La vivienda eran paredes de caña brava. Bueno, las viviendas tenían paredes de caña, el techo de palma, igual que los demás. Tenían 2 divisiones. Tenía cocina y un área para descansar. Entonces, de todos los años que está aquí, los únicos que construían casas que tenían 2 divisiones son los terrabas. Son los terrabas. Ok, entonces ya hablamos que tenían una vivienda con divisiones. Eran los terrabas. Ok, la economía, bueno, igual que todos los demás, se dedicaban a la agricultura, la ganadería, las artesanías. ¿Agricultura cómo? Sembraban maíz, frijoles, plátanos, ganadería de cerdos, aves y artesanías como todos los demás, que hacían canastas, mochilas, hamacas. Vamos a ver la cosmovisión, es decir, las creencias. Ellos también, al igual que los bribris, le daban culto a Sibo o a Cibú, los terrabas, que es el Dios supremo, creador del mundo. Entonces, ¿cómo le llamaban ellos al Dios que creó el mundo? Sibo o Cibú, igual que los bribris. Los terrabas y los bribris llamaban igual a Dios, Sibo o Cibú. Los terrabas veneran un río que se llama Teribe, que está en Panamá. Ellos este río que se llama Teribe lo llamaban Gran Abuela. Entonces, ¿cómo llamaban
los térrabas al río Teribe. Lo llamaban Gran Abuela. Ok, ya terminamos los térrabas, vamos por los négaves. Los négaves, el idioma négabe, que está casi extinta. La ubicación de los négaves es en Punta Arenas, están en Cotobruz y en Corredores. Cotobruz está en Punta Arenas y Corredores también. Cuando a usted le digan que entonces la etnia que está en Cotobruz y en Corredores, négaves. Se cree que los négaves vinieron desde Panamá, provienen de Panamá. La vivienda de los négaves son techos de paja y están sobre pilotes. Y están los techos de paja sobre pilotes. Pilotes eran así como que pusieron pedacitos de madera así encima de la casa. La economía, o sea, de los négaves era también agricultura, ganadería, también eran venta de artesanías. Nada más que los négaves vendían vestidos y sombreros. Y agricultura, bueno, también como los demás, maíz, plátano, cacao, frijol. Eso es lo que sembraban los négaves. Y si a usted le preguntan de todas estas etnias, ¿quiénes eran los que vendían como vestidos y sombreros? Los négaves. Ahora vamos a ver la cosmovisión o las creencias de los négaves. Dice que los négaves practicaban la religión mamachi. ¿Cuál es la religión que practicaban los négaves? Mamachi. Es decir, que era cristianismo, o sea, ellos creían en el cristianismo más parte de sus tradiciones. Esa era la religión mamachi, que creían en el cristianismo más sus propias tradiciones. Esos eran los négaves, la religión de los négaves, mamachi. También ellos creían en curanderos, que usaban plantas, o sea, hierbas medicinales. Casi que la gran mayoría de los indios tenían curanderos, es decir, chamanes, que usaban plantas y hierbas medicinales y creían en espíritus y en esas cosas. Ahora vamos a ir con los bruncas. Vamos a ver, los bruncas dice que el idioma era boruca o brunca, que es una lengua casi extinta. La ubicación de estos bruncas es en Punta Arenas, Buenos Aires. La vivienda de los bruncas también eran techos de paja y paredes de caña. La agricultura era casi como igual que todos los demás, nada más que los bruncas o borucas también sembraban, recogían algodón. La ganadería era de cerdos, artesanías, máscaras. Vamos a ver la cosmovisión, en qué creían ellos. Los bruncas o borucas hacían el baile de los diablitos. ¿Y qué era el baile de los diablitos? Era una danza que representa la lucha de los españoles, que representaban como si fueran toros, con los indígenas borucas. Entonces la danza, el baile de los diablitos, representa la lucha de los españoles con los indígenas, ¿ok? A los españoles los representaban como toros y a los indígenas eran los diablitos, los borucas. Voy a hacer una toma general de esta hoja para que usted la pare, para que vea cuál era el idioma, la ubicación de los malecos, huetares y cabécares. Y aquí la cosmovisión de los igual, chorotegas, malecos, huetares y cabécares, para que lo pares aquí, para repasar. Ahora voy a hacer una toma general de los bribrís, térrabas, négaves y borucas, para que usted vea, repase el idioma y la ubicación de todos ellos. Y ahora voy a hacer una toma general de ellos mismos, ¿ves? De la cosmovisión, es decir, las creencias de ellos, de los bribrís, de los térrabas, los négaves y los bruncas, para que lo repase rápidamente. Ahora vamos por el cuestionario sobre las etnias de Costa Rica. Entonces, se le pregunten, mencione las etnias de Costa Rica. Oiga, etnias. Entonces, usted va a poner chorotegas, malecos, huetares, cabécares, bribrís, térrabas, borucas y négaves. Esas son las etnias de Costa Rica. Dice, etnia politeísta, es decir, que creían en muchos dioses, que perdieron su idioma nativo, hablan español,
Dice, se ubican en Guanacaste, en la reserva Matambú, Chorotega. Ahora, etnia, le están hablando de una etnia, que se ubica en Alajuela, en San Rafael de Guatuso, que entierra a sus muertos en un área de la vivienda y usan plantas para ungir muertos. Están hablándole de los malecos. Ok, le están hablando etnia que se ubica en Quepos y Puriscal. Oiga, etnia que se ubica en Quepos y Puriscal. En la reserva Zapatón y Quitirricí. Y hacen la fiesta del maíz. ¿Quiénes eran los que hacían la fiesta del maíz? Los huetares. Ok, vamos a ver aquí. Etnia, o sea, grupo indígena más pequeño del país. ¿Cuál es el grupo indígena más pequeñito del país? Los malecos. Y si le preguntan por el grupo indígena más numeroso del país, los bribris. Los menos numerosos, malecos. Y los más numerosos, los bribris. Etnia, que se ubica en Punta Arenas, en Buenos Aires. También en Talamanca. Creen en Jaguá o Suquia, que son chamanes, que son especialistas en medicina y intermediarios con los espíritus, los cabécares, ¿ok? Jaguá y Suquia. Están hablando lo de cabécares. Etnia que le hace culto a Sibu o a Sibú, que es el dios. Respetan el poder de Aguapa, que era un chamán. Están hablando de, cuando le hablan de Aguapa, que así llamaban los chamanes, están hablando de los bribris. Y también a Dios le decían Sibo o Sibú. Y se ubican en Talamanca, los bribris. Etnia que se ubica en Punta Arenas, Buenos Aires. En la reserva Boruca Terraba. El culto dice a Sibó, que era Dios, o Sibu. Veneran el río Teribe, que llaman gran abuela. Eran los quienes veneran al río Teribe, que llaman gran abuela, los Terrabas. Etnia en Punta Arenas, que está en Cotobruz y corredores. Se cree que provienen de Panamá. Practican la religión mamachi. Creen en curanderos, los Nécabe. Ok, ahora vamos a ver un vocabulario muy importante. Vamos a ver qué son etnias, encomiendas, vejaciones, cosmovisión, politeísmo, policromía, tumbaga, aguapa, sibo, pueblos originarios y chicha. Entonces, cuando le digan grupo con características físicas, lenguaje y cultura distintos, etnias. Porque las etnias son las características físicas, el lenguaje y la cultura. Esos son etnias. Sistema que obligaba al indígena a trabajar para un español. Oiga, cuando le hablan de que los obligan a trabajar para un español y evangelizar a otros indígenas, eso se llama encomienda. ¿Ok? Encomienda. Que los obligaban a los indígenas a evangelizar a otros indígenas. ¿Ok? Los obligaban a trabajar para los españoles. Situaciones producidas al maltratar, molestar o perseguir a alguien haciéndole daño. Entonces, cuando se le hablan de maltratar, molestar o perseguir, tienes que decir vejaciones. Vejaciones. Maltratar, molestar o perseguir. Esos son vejaciones. Creencias. Oiga, están hablando de creencias que una persona o grupo tiene sobre su realidad o del mundo. Entonces, las creencias que una persona tenga sobre el mundo o sobre su realidad se llama cosmovisión. Se le preguntan, ¿qué es cosmovisión? Creencias que tiene una persona o un grupo sobre el mundo. Ahora, cuando le hablan a usted de que creen en la existencia de varios dioses, ¿cómo se llama eso? Que creen en la existencia de varios dioses. Politeísmo. Poli, muchos, teísmo, dioses. Politeísmo, muchos dioses.
o varios dioses, es politeísmo. Cuando hablan de varios colores, están hablando de policromía. Policromía, se tildan ahí. Ok, aquí usted no la tildó. Varios colores, policromía. Si le preguntan a usted qué es tumbaga, si a usted le preguntan qué es tumbaga, que suena como a tumba, ¿ve? Tumbaga es cuando mezclan cobre y oro. Cobre y oro. Entonces, cuando se le digan que es tumbaga, es la mezcla de cobre y oro. Ahora dicen, cuando le hables de chamanes o curanderos con poderes espirituales, aguapas. Entonces, ¿qué son aguapas? Son chamanes o curanderos con poderes espirituales. Dicen, nombre que se le daba a Dios, el creador del mundo. ¿Qué nombre se le daba a Dios, el creador del mundo? Sibo o Sibú. Habitantes originales. ¿Cómo se llamaban a los habitantes que eran originales de un lugar? Que eran los indígenas y descendientes. Entonces, a esos habitantes originales, que eran los indígenas y descendientes, se les llama pueblos originarios. Entonces, se le preguntan, ¿qué son pueblos originarios? Entonces, los pueblos originarios eran cuando estaban los habitantes originales, que eran los indígenas y los descendientes. Pueblos originarios, ¿qué son? Los habitantes originales de ahí, que eran los indígenas y los descendientes. Bebida a base de maíz, chicha. Y hasta aquí el repaso de etnias costarricenses. Bueno, se me olvidó hablarte sobre el arte de los pueblos indígenas. ¿Qué arte hacían los pueblos indígenas? Ellos trabajaban la cerámica como arte, tallaban en rocas, jade, trabajaban madera y metales. Entonces le preguntan, menciona el arte de los pueblos indígenas. Entonces, metales, madera, cerámica, talla en rocas y jade. Ese era el arte que ellos trabajaban, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en cerámica, ¿qué hacían? Platos, tazones, cuencos para agua. Y todas las formas de todas estas cosas eran de animales y humanos. Y la cerámica la trabajaban en policromía, es decir, con varios colores. También tallaban rocas, también con figuras de animales y humanos. Hacían esferas del diquis con rocas, metates, estatuas, amuletos, también hachas de rocas, por si le preguntan que qué hacían con las rocas. Esferas, metates, estatuas, amuletos, hachas. También trabajaban el jade, que es verde, ¿ves? Con el jade ellos hacían cuchillos, aretes y también hachas. Hacían hachas de rocas, pero también hacían hachas de jade. Y el jade solo usaban los rangos sociales altos. ¿Quiénes eran los rangos sociales altos? Los caciques, los guerreros y los chamanes. O sea, no cualquiera podía usar jade, sino solo rangos sociales altos. Los caciques, los guerreros y los chamanes. Los metales también son los rangos altos. Los podían utilizar los caciques, los guerreros y los chamanes. Nada más. ¿Y qué metales trabajaban ellos? Si le preguntan, ¿qué metales trabajaban los indígenas? Oro, cobre y plata. Oro, cobre y plata. Oro, cobre y plata. Dice que si usted la mezcla del cobre y el oro, si usted mezcla cobre y oro, se llama tumbaga. Tumbaga. ¿Qué crearon con los metales? Collares, amuletos, brazaletes. Y bueno, como dijimos, eran usados solo por rangos sociales altos. Ahora sí, hasta aquí la materia.